Para hacer este proyecto voy a estar utilizando este color de hilo que es algodón mercerizado y es aproximadamente 2 milímetros de grosor. La agujeta es de 2.5 milímetros. Para iniciar haré un nudo bien reforzado y voy a hacer cadenas hasta tener 4 centímetros. Voy a medir y tengo 4 centímetros. Listo. A continuación, aquí voy a ajustar la última cadena. Voy a hacer una cadena adicional y en esa cadena que dejé ajustada con mi dedo, ahí voy a hacer medio punto. Paso a la siguiente, medio punto. En el que sigue, medio punto. Y así voy a hacer en cada una de las cadenas disponibles. Listo. Ya aquí he finalizado la primera hilera. Una cadena de altura. Acomodo mi trabajo aquí en el primer punto, medio punto. En el siguiente, medio punto. Y básicamente estoy haciendo lo mismo que hice en la hilera anterior. Listo, ya he finalizado la segunda hilera. Voy a subir la siguiente, igual, una cadena de altura. Acomodo mi trabajo aquí en el primer punto, medio punto. En el siguiente, medio punto, medio punto. Y es lo mismo que hice en la hilera anterior. Medio punto por cada punto disponible. Listo. Como puedes ver, estoy haciendo hileras punto sobre punto y esto es lo que yo voy a repetir hasta tener 6 centímetros de largo. Voy a avanzar y regreso. Listo, y aquí he avanzado y tengo 6 centímetros de largo. Listo. Ahora aquí en esta última hilera voy a poner un marcador para poder identificar. Listo. Y voy a subir la siguiente secuencia. Hago una cadena de altura. Acomodo mi trabajo y aquí en este primer punto voy a hacer 1 y 2 puntos. Es decir, que tengo un aumento. Paso al siguiente y hago medio punto. En el siguiente, medio punto. Y así voy a continuar hasta llegar al último punto.
y aquí he llegado al último punto donde tengo el marcador y voy a hacer 1 y 2 puntos juntos. Listo, aquí tengo lo que es un aumento. Como puedes ver, esta hilera es un aumento al inicio y un aumento al final. La siguiente, subo con una cadena, acomodo mi trabajo, aquí en el primer punto, medio punto, paso al siguiente, medio punto, medio punto, y así voy a continuar punto sobre punto. Esta hilera no tiene aumento. Listo, y aquí he llegado al último punto. Ahora voy a subir la siguiente, una cadena, acomodo mi trabajo. Aquí en el primer punto voy a hacer 1 y 2 puntos juntos y tengo un aumento. Paso al siguiente y hago medio punto, y así voy a continuar hasta llegar al último punto. Listo, y aquí he llegado al último punto y voy a hacer 1 y 2 puntos juntos. Listo, ahora voy a subir la siguiente, una cadena, acomodo mi trabajo, aquí en el primer punto, medio punto, en el siguiente, medio punto, y así voy a continuar medio punto por cada punto disponible. Esta hilera no tiene aumentos. Y ya aquí estoy tejiendo el último punto de esta hilera. Y como te puedes dar cuenta, esta es la secuencia que yo voy a repetir: una hilera con aumento al inicio y al final, y una hilera que no tiene aumento. Entonces sería una sí y una no, hasta tener 5 centímetros de largo, contando desde aquí donde puse el marcador. Listo, ya aquí he avanzado y se puede ver cómo ha ido tomando forma. Con mi centímetro voy a colocar acá desde donde puse el marcador, ahí, y tengo 5 centímetros. Ahí está, 5 centímetros. Perfecto. Ahora voy a iniciar la siguiente parte, y para ello voy a hacer una cadena de altura, acomodo mi trabajo. Entonces aquí voy a hacer un medio punto, nuevamente en el mismo lugar, medio punto, y continúo tejiendo punto por cada punto disponible hasta llegar acá y me queden los 2 últimos puntos. Y aquí he llegado a los 2 últimos puntos, y aquí voy a hacer 1, paso al siguiente y 2. He tomado los 2 puntos juntos, tomo la lazada y cierro, y ahí automáticamente tengo una disminución. Listo. Acá lo que voy a hacer es quitar el marcador de aquí y lo voy a colocar en esta hilera para poder identificar. Listo. Ahora, para subir la siguiente, hago una cadena de altura, acomodo mi trabajo. En el punto que sigue hago
un punto y no lo termino, paso al siguiente, un punto y no lo termino. Ya que lo tengo ahí los dos juntos, los dos puntos, tomo la lazada y paso por los dos y ahí tengo una disminución. Paso al punto que sigue, medio punto, en el siguiente medio punto y así voy a continuar tejiendo hasta llegar al último punto. Ya aquí he llegado al último punto y en ese punto voy a hacer 1 y 2 puntos juntos, es decir, un aumento. Si te puedes dar cuenta, estoy haciendo una disminución aquí de este lado y un aumento de este lado. Bien, ahora para subir la siguiente, una cadena de altura, acomodo mi trabajo y en este primer punto voy a hacer lo que es un aumento, 1 y 2 puntos juntos. Ven, de este lado estoy haciendo lo que es el aumento. Ahora continúo tejiendo punto por cada punto disponible hasta que me queden los dos últimos puntos de este lado. Al llegar aquí donde tengo los dos últimos puntos, voy a aplicar una disminución, 1 y paso al siguiente punto y 2. Ya que tengo los dos puntos juntos, tomo la lazada y paso por los dos y ya ahí tengo una disminución. Ahora para subir la siguiente, una cadena de altura y voy a aplicar una disminución. Tomo un punto, paso al siguiente, el punto, ahora que lo tengo ahí los dos juntos, tomo la lazada y paso por los dos. Ven cómo he aplicado una disminución al final y al iniciar lo que es la siguiente hilera. Y ahora voy a continuar tejiendo 1, 2, 3 medio puntos, así hasta llegar al último punto acá, punto sobre punto. Ya he llegado al último punto y voy a hacer 1 y 2 puntos juntos, es decir, un aumento y listo. Esta es la repetición que yo voy a hacer hilera por hilera, aumento de este lado y disminución de este lado. Como te puedes dar cuenta, estoy haciendo una secuencia de hileras con disminución de este lado y aumento de este lado. Entonces eso es lo que yo voy a repetir constantemente hasta tener 6 centímetros de largo, contando desde acá, de donde puse el marcador. Entonces voy a continuar haciendo exactamente lo mismo y regreso con... Listo, chicas, así es como se ve. Miren acá. Bien, aquí voy a tomar lo que es el centímetro y recuerden que acá yo puse lo que es el marcador para poder identificar y ahí tengo los 6 centímetros. Miren ahí, 6 centímetros de largo. Perfecto. Ya ahí he finalizado con esa parte. Ahora esta parte que está acá, ahora voy a trabajar con ella. Voy a colocar el marcador desde acá para ver el largo total. Ahí está. Y tengo 17 centímetros de largo. Y está bien. Ahí está bien. Está bien porque esta es la talla small. Y entre talla y talla varía entre 1 y 2 centímetros de diferencia. No varía tanto. Entonces, ahora voy a trabajar con este lado de las disminuciones. Acá.
Para trabajar desde el lado de las disminuciones, como la última hilera finalizó aquí, entonces desde acá voy a trabajar este lado. Pero si tú, en tu caso, la última hilera terminó de este lado, simplemente tienes que cortar la hebra de hilo y unir acá. Bien, entonces acá voy a hacer una cadena al aire y voy a girar hacia acá, haciendo un medio punto. Paso al siguiente, medio punto, medio punto. La idea es ir distribuyendo medios puntos por todo este borde para que la terminación quede más bonita. Ahí está, medio punto. Miren la diferencia. Bien, y así voy a continuar hasta llegar acá. Y listo. Miren ahí. Ahí quedó. Ahora lo que voy a hacer es cortar la hebra de hilo acá. Y ahora voy a unir este color para trabajar en esta parte. Entonces aquí lo que voy a hacer es cortar el hilo y asegurar muy bien para que no se vaya a deshacer. Listo, entonces ahora voy a unir acá lo que es el siguiente color. Voy a hacer un nudo bien reforzado y voy a unir acá, aquí, y voy a hacer medio punto. Listo, paso al siguiente, medio punto, medio punto, y así voy a continuar hasta que en esta parte de acá me queden los dos últimos puntos. Ya aquí me quedan los dos últimos puntos y voy a hacer una disminución. Introduzco mi agujeta, halo hebra, pero no termino el punto. Paso al siguiente, halo hebra, pero no termino el punto. Entonces, ya que lo tengo los dos ahí, entonces tomo la saga y paso por los dos. Y ahí ya tengo lo que es una disminución. Ahora para subir la siguiente, una cadena. Acomodo mi trabajo, voy aquí a hacer otra disminución, paso al punto, halo hebra pero no lo termino, en el que sigue, halo hebra pero no lo termino. Ya que lo tengo los dos ahí, entonces tomo la saga y paso por los dos, y ahí nuevamente tengo una disminución, paso al punto que sigue y hago medio punto, en el siguiente medio punto. Y así voy a continuar trabajando medio punto por cada punto disponible. Y listo, ya aquí he llegado al último punto. Así es como se ve. Bien, ahora para subir la siguiente es repetir exactamente lo mismo. Subo con una cadena, acomodo mi trabajo. Aquí en el primer punto hago medio punto, paso al siguiente medio punto, y así voy a continuar tejiendo medio punto por cada punto disponible, y aquí me queden los dos últimos puntos.
Listo. Y aquí me quedan los dos últimos puntos. Paso mi agujeta, halo hebra y no termino el punto. Paso al punto que sigue, halo hebra y no termino el punto. Ahora, ya que lo tengo ahí los dos, tomo lazada y paso por los dos. Y automáticamente tengo una disminución. Y esto es lo que yo voy a repetir hilera por hilera. Subo la siguiente, una cadena de altura. Acomodo mi trabajo, paso mi agujeta, no termino el punto. En el que sigue, paso mi agujeta, no termino el punto. Ahora que lo tengo los dos ahí, tomo lazada y paso por los dos. Y ahí ya tengo una disminución. Continúo tejiendo punto sobre punto hasta finalizar la hilera. Y como les digo, esto es lo que yo voy a repetir constantemente. Ahí he terminado esta hilera. Así es como va quedando el diseño. Voy a continuar a repetir exactamente lo mismo y regreso. Y aquí he avanzado, me quedan los dos últimos puntos. Subo con una cadena, paso al punto que sigue, hago un punto pero no lo termino, paso al siguiente, hago un punto pero no lo termino. Ya que lo tengo los dos ahí, entonces tomo lazada y paso por los dos. Listo, ya ahí he finalizado esa parte. Ahora lo que voy a hacer es cortar la hebra de hilo y asegurar muy bien. Y así es como se ve esa parte de adelante ya finalizada. Ahora voy a quitar aquí el marcador y a continuación voy a pasar a trabajar la parte de atrás. Ahora, para iniciar la parte de atrás voy a hacer un nudo bien reforzado y acá voy a unir con medio punto. Listo. Estas hebras de hilo que quedan aquí más adelante las estaremos acomodando. Entonces aquí nuevamente en ese mismo punto voy a hacer otro medio punto y automáticamente en ese punto tengo dos puntos, un aumento. Paso al siguiente, medio punto. En el siguiente, medio punto. Y así voy a continuar medio punto por cada punto disponible hasta que me quede aquí el último punto. Al llegar aquí al último punto voy a trabajar 1 y 2 medio punto. Bien, en conclusión, en esta primera hilera que corresponde a la parte de atrás tengo un aumento al inicio y un aumento al final. En la siguiente hilera hago una cadena, acomodo mi trabajo, en el primer punto medio punto, en el siguiente medio punto y voy a continuar tejiendo medio punto por cada punto disponible. Esta hilera no tiene aumento. Listo. Y aquí he finalizado esta hilera. Ahora, para subir la siguiente, una cadena, acomodo mi trabajo. Aquí en el primer punto voy a hacer 1 y 2 medio punto, que quiere dejar dicho que es un aumento. Paso al siguiente, medio punto. En el siguiente, medio punto. Y así voy a continuar hasta llegar al último punto. Y listo. Al llegar aquí al último punto hago 1 y 2 medio puntos juntos, un aumento. Bien, ahora para subir la siguiente, una cadena, acomodo mi trabajo. Aquí en el primer punto hago medio punto, paso al siguiente, medio punto.
y esta hilera no tiene aumento, es decir que es punto sobre punto. Listo, y aquí la he finalizado, y como pueden ver, esta es la secuencia que yo voy a repetir en la parte de atrás. Una hilera que tiene aumento y otra hilera que no tiene aumento, una sí y otra no, hasta llegar a tener la misma altura de la parte de adelante. Listo, ya aquí he avanzado y con mi centímetro desde acá, que fue donde inicié la parte de atrás, tengo 17 centímetros en total, al igual que la parte de adelante, que también tengo 17 centímetros. Recuerden que por naturaleza la parte de atrás tiene más volumen, y es por eso que yo a todas las tallas le agrego entre 2 y 3 centímetros más. Es decir, que aquí tengo 17 y le agrego 18 y 19 centímetros. Entonces voy a continuar tejiendo hasta tener un total de 19 centímetros. También puede ser 20, pero es como les digo, aquí todo va a depender de qué tanto volumen tiene la persona. Continúo tejiendo esos 2 centímetros más con la misma secuencia, una hilera con aumento y otra hilera que no tiene aumento, hasta ya tener el largo total. Ya aquí he avanzado y voy a medir. Desde acá tengo 19 centímetros de largo. Esa es la medida total para la parte de atrás. Y así es ya como se ve tanto la parte de adelante como la parte de atrás. Ahora aquí voy a acercar un poco, ya que vamos a dar la terminación por todo el borde. Aquí fue donde finalicé la última hilera, y desde acá voy a hacer lo siguiente: 1, 2 y 3 cadenas. Ahora aquí en este espacio que está acá, miren ahí, de la hilera de medio punto, voy a hacer medio punto, y acá es donde más adelante vamos a sujetar en los laterales. Voy a continuar tejiendo medio punto por el borde, medio punto, aquí otro medio punto, así poco a poco ir distribuyendo los medios puntos de una manera uniforme y que se vea bonito. Miren acá hay otro espacio, medio punto, acá hay otro medio punto, poco a poco, así. Esto lo que va a hacer es que le va a dar una terminación mucho más bonita por todo el borde, todo el borde de medio punto, hasta llegar aquí, para volver a repetir lo que hice acá, de este lado, aquí. Entonces voy a continuar. He avanzado un poco, así es como se ve. De este lado pueden ver la diferencia que tiene al hacerle lo que es el borde de medio punto. Aquí no lo tiene todavía y de este lado ya lo tiene. Se nota una diferencia muy bonita. Ahora, al llegar aquí, voy a hacer 1, 2
y 3 cadenas. En la esquina acá donde está este medio punto voy a hacer medio punto. Listo, y aquí me queda el siguiente agujerito para poder sujetar en ambos laterales, así. Bien, ya que estoy acá, ahora voy a continuar tejiendo de este lado. Medio punto, medio punto. Y así voy a continuar todo este borde. Repito acá lo que hice aquí en la esquina y continúo de este lado con los medio puntos. Entonces ahora aquí para ajustar en los laterales he tejido una tira de cadenas lo suficientemente larga y por acá el espacio que dejé voy a introducirla para poder sujetar. Miren ahí qué fácil y qué práctico. Listo, ahí ya queda ajustado a tu gusto y ya listo. Así es como se ve. Ahora lo voy a colocar en la silueta.